Estamos con Lucas Andrés, autor del libro Falcatas de Libertad. Bueno, es un poquito que nos cuentes también cómo ha ido las rondas de presentaciones, ¿no? Lo que es tu primera obra literaria, ¿no? Pues sí, la verdad es que estoy muy contento porque el mundo ibero es un mundo, una cultura y una época desconocida para muchas personas. A mí me fascinó y estudiando y leyendo pues la historia que va conociéndose poco a poco, pues me lancé a escribir. Y de ahí, pues bueno, pues ha aparecido este libro. Está teniendo una buena acogida, ¿no?, entre el público. Muy buena acogida, muy buena, porque he ido a varias ciudades de tradición íbera y bueno, pues siempre hay un público muy interesado. Sí, y un poco, ¿qué destacarías, ¿no?, para que la gente, animar a la gente para que lea tu libro, ¿no? ¿Qué puede encontrar? ¿Qué aspectos más relevantes, no? Bueno, pues la historia es de por sí ya muy apasionante porque es una historia de unos guerreros y aquí aparece pues la historia de Roma, batallas, aparecen pues muchas peripecias y aventuras y todo ello además con un ambiente pues de una tradición y una cultura que es muy diferente a la romana y por lo tanto tiene pues muchas curiosidades. Nos encontraremos los valencianos un poco reflejados, ¿no? A lo mejor en la historia, ¿no? Seguro, porque los íberos eran muy amantes de los caballos, de la comida, del vino, de la música y bueno, aparece incluso las figuras del baile de los porros, de Silla y aparecen otra serie de tradiciones valencianas importantes. Y ahora un poco ya para acabar, no va a ser tu última obra, es tu primera obra, pero no la última, ¿no? ¿Qué nuevos proyectos estás pensando? Bueno, pues esta es la primera parte de una serie de novelas, de una estirpe, que van a estar compuesta por una trilogía. Este es el primero y terminará en la época, digamos, de la toma de Numancia y la conquista definitiva de Roma, de España por Roma. Bueno, pues nos quedamos con las ganas de leer la continuación. Muchísimas gracias. Gracias, Julio.